Vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 15. Hebreos, capítulo 2, versículo 15. Hebreos, capítulo 2, versículo 15. ¿Quién se siente extrañado con el cambio de los eventos? Este devocional lo titulé Mi tesoro define mi ansiedad, o mi tesoro define mi angustia, o mi tesoro define mi afán. Cualquiera de los términos son sinónimos. Pero mi tesoro define mi ansiedad. Lo que sea mi tesoro va a definir mi ansiedad. ¿Okay? El afán, poniéndole una traducción de diccionario, el afán es un deseo muy profundo e intenso por algo. ¿Okay? El afán es un deseo muy profundo e intenso por algo. Si nos basamos en esa definición, el afán no tiene calidad moral, es decir, no es ni bueno ni malo, simplemente es un deseo muy intenso por algo. ¿No? Entonces, si el problema no está en la definición, el problema está en el objeto de mi deseo, no en el afán que tengo. Yo puedo tener afán por la palabra de Dios, ¿verdad? Puedo tener afán por evangelizar, puedo tener afán por las cosas del reino, porque simplemente es un deseo intenso por algo. Entonces, cuando este objeto, material o inmaterial, porque a veces no deseamos solo cosas materiales, sino también ideas o estados emocionales, cuando ese objeto, material o inmaterial, para mí es algo necesario o es algo trascendental en mi vida, yo voy a hacer todo, absolutamente todo lo que pueda hacer, todo lo que está en mis manos para conseguirlo. Y es ahí, digamos, donde se nos vuelve un ídolo. ¿Okay? Entonces yo voy a hacer todo para conseguirlo. ¿Qué pasa cuando yo no puedo lograr ese deseo? ¿Qué pasa cuando yo no puedo satisfacer ese afán? ¿Qué es lo que va a venir a mi vida? Angustia, ansiedad, amargura, depresión, porque no estoy logrando satisfacer un deseo que está en mi corazón. Suena como a psicología, pero bueno, puede ser que sí. ¿Por qué somos así? El ser humano, el hombre, todo ser humano tiene un vacío en su corazón desde la caída. Y el problema del ser humano es que él no soporta tener vacíos existenciales. Y como no soporta tener vacíos existenciales, él va a tratar de llenar ese huequito con cualquier cosa que lo pueda llenar. Por eso es que andamos detrás de una cosa y después detrás de otra tratando de llenar algo que solo puede llenar la eternidad de Dios. Y por eso la gente vive como vive. Y por eso a veces vivimos como vivimos. Porque estamos tratando de llenar lo eterno con cosas temporales. ¿Okay? Y de allí venimos todos. Todos venimos de ese efecto dañado por el pecado. Y yo quisiera decir que la lucha está ganada, pero no es así. Seguimos batallando con eso todos los días. Seguimos batallando con eso una y otra vez. Vamos al versículo de Hebreos 2:15. Aquí está hablando de uno de los efectos que produjo Jesucristo cuando murió por nosotros en la cruz. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vino para librarnos de la esclavitud de la vida. Usted podría pensar de la esclavitud de la vida, no es de la esclavitud de la muerte. Usted y yo tenemos miedo a morir por una simple razón, porque tenemos miedo de no lograr todas las cosas que queremos antes de que ese momento llegue. Estamos como en una carrera a contratiempo, tratando de lograr todo lo que podamos, todo lo que queremos, todos nuestros deseos antes de que el momento de la muerte llegue. Por eso es que ahí decía que estamos sometidos a servidumbre, nos volvemos esclavos de eso, tratando, como les digo, de conseguir todas las cosas antes de que llegue el momento de la muerte. Pero esto es muy
ilógico. Desde un punto de vista ateo, si lo viéramos así, no tiene sentido que la gente viva así. Porque si después de que usted muere todo acaba, no va a haber un después en el cual usted se angustie por no haber logrado las cosas aquí en la tierra, ¿verdad? Pero yo creo que desde un punto de vista cristiano o teísta es incluso más ridículo. Porque la idea que subyace ahí es que en el cielo, en la eternidad con Dios, yo voy a estar angustiado y triste porque vuelvo a mirar al pasado y me doy cuenta que no cumplí un montón de cosas en la tierra. Es totalmente ridículo, eso no va a ocurrir. Si eso fuera a ocurrir, el cielo no es el cielo. Si el cielo es un lugar de gozo, porque ahí está mi Señor Jesucristo, eso no va a pasar. Pero vivimos así. Así es como vivimos. Y por eso nos afanamos por las cosas. Y lo terrible es que cuando usted y yo obtenemos algo que nos afana, que queremos, no es cierto que al tiempo ya como que pierde el sabor que tenía. Pierde el asombro que me causaba en primer lugar. Y eso se debe a que cuando nosotros buscamos algo o queremos algo en específico, algo material, realmente no estamos detrás de eso, sino de la idea que está detrás de eso. Y también lo explico con un ejemplo. Por ejemplo, cuando un hombre quiere estar con muchas mujeres, a pesar de estar casado, no es simplemente por una lujuria que está en su corazón, sino por un anhelo de identidad, un anhelo de propósito, de sentirse más de lo que él es. Entonces no es tanto el apuntar a la mujer en sí, sino algo en su propia identidad. Y así somos nosotros con cualquier área de nuestra vida. Analícelo la próxima vez que usted tenga un deseo, un afán por algo, una angustia por algo. ¿Cuál es la idea que usted está buscando detrás? La sensación de seguridad, la sensación de paz, la sensación de estabilidad. ¿Qué es lo que estoy buscando en el fondo de eso? Porque no es eso. Yo he logrado muchas cosas y cuando ya las tengo es como, no era aquí. ¿Y qué pasa? Que cuando nos damos cuenta que la fuente de mi paz es mi Señor Jesucristo, ahí andamos detrás de una cosa y detrás de otra y obtenemos esto y vamos a buscar aquello y andamos brincando una y otra vez sobre cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a Mateo capítulo 6, que es el tema del que voy a tratar, o sea que solo di una introducción. Perdón. Mateo capítulo 6, 19. Mateo capítulo 16, 19. No lo voy a leer todo de corrido, pero vamos a estudiar del versículo 19 al versículo 34. La versión Reina Valera pone diversas secciones en este esquema. Otras versiones, como Nueva Traducción Viviente y la Biblia de las Américas, lo ponen en un solo esquema, porque realmente habla de lo mismo. De hecho, el título aquí es Tesoros en el cielo. Esas otras Biblias lo mencionan como lo que el hombre atesora, o una idea así. Por eso todo del versículo 19 al versículo 30 se estudia en conjunto, porque es una misma idea central. Entonces, como les dije, el tema es mi tesoro define mi ansiedad. Vean el versículo 19. Voy a dividir como estos versículos, hablando cuál es el problema, cuál es la consecuencia de vivir así, la imposibilidad lógica de llevar una vida de esta manera, las acciones que podemos tomar y cuál es la base motivacional que nos lleva a cambiar nuestra forma de vivir nuestro cristianismo. ¿Okay? El versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Este es el problema. ¿Por qué el Señor dice no os hagáis? Porque lo hacemos. Si no, no lo dijera. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos constantemente. Pasamos haciendo tesoros en la tierra donde nadie se los va a llevar. ¿Ok? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Brinquemos al versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Porque el Señor nos dice, no os afanéis. ¿Por qué nos afanamos? Si no, simplemente no lo dijera. Y esto emplea la idea que yo les venía poniendo. El problema no está en que usted y yo tengamos sueños y metas aquí. Ese no es el problema. A veces tenemos metas y sueños muy nobles. El problema es que en la cúspide de nuestra vida
esas metas, esos sueños temporales están aquí. Y lo que esté en la cúspide va a determinar todo lo que está debajo de ella. Y el problema es que en la cúspide están todas esas cosas temporales y las cosas del reino y las cosas del Señor están tal vez en la base. Entonces esto no puede influir en lo que está arriba, pero lo que está arriba sí influye en lo que está abajo. Entonces no es tanto el problema de que yo tenga metas y sueños temporales. Es que esas metas y sueños temporales deben estar sometidos a algo superior, a un propósito más grande que es el reino de Dios. Versículo 27. Para que veamos lo ilógico de afanarse por las cosas temporales. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? De un tiempo para acá, o varios años, la angustia en mi vida no ha hecho que yo crezca. Sigo igual. Pero bueno, el versículo no está hablando de crecer en estatura, está hablando de ampliar la vida. Por más que usted se angustie por las cosas de esta tierra, usted no va a añadir ni un segundo más a su vida. Entonces, ¿vale la pena angustiarse por eso? No, pero lo hacemos. Nos comportamos de forma ilógica. Vea lo que es el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, cada día todos enfrentamos cosas diferentes, alguna que otra prueba, por más mínima que sea o por más grande que sea. Y sabemos que cada día viene alguna dificultad. Tenemos que prepararnos en oración durante la mañana. Usted sabe que va a enfrentar dificultades y usted le añade sus preocupaciones por los afanes temporales. ¿Por qué sos tan masoquista? Porque somos así. No tiene sentido. Ya sabemos que vienen cosas malas y le añadimos cosas más malas solo por nuestra mente y por nuestra angustia y por nuestro afán. No hay razón de hacerlo de esa manera, pero nos comportamos como de esa manera ilógica. Versículo 22 y 23, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? ¿Cuál va a ser la consecuencia como de este estilo de vida? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La primera vez que yo leí ese pasaje, yo dije, no sé qué está diciendo, no entiendo lo que está hablando ahí. Porque a veces uno estudia los pasajes desligados del contexto. Y el contexto que está hablando son los tesoros en el corazón del hombre. Lo que esto quiere decir es lo siguiente. Tener este estilo de vida intoxica nuestra alma. Tener un estilo de vida que se afane por las cosas temporales intoxica nuestro corazón. El ojo bueno es el que ve a Dios como su proveedor y como su tesoro y como su gloria. Entonces, cuando nosotros vemos de esa manera a Dios así, piense que es como un faro. Vemos, absorbemos lo bueno de Dios y vemos hacia adentro. Entonces nos alimentamos de la voluntad del Señor. Ya mi vida quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces la luz buena que entra por mis ojos alimenta mi cuerpo y me lleva a hacer la buena voluntad de Dios. Pero la luz mala que entra a mis ojos es porque yo estoy atesorando la vanagloria, la codicia y las cosas temporales. ¿Y qué va a hacer eso? Va a crear tinieblas en mi corazón. Y esas tinieblas se van a traducir en buscar las cosas temporales. Eso es lo que quiere decir el pasaje. De la forma en que nosotros veamos el mundo, así va a estar lo profundo de nuestro corazón. La imposibilidad de vivir así, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Uno no puede vivir en dos mundos. Uno no puede servir a dos mundos que son tan incompatibles como el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No se puede, es imposible. Lo único que va a crear eso es depresión y tristeza. ¿Por qué? Porque de alguna manera usted a uno le va a servir con excelencia y al otro siempre le va a dar mediocridad. Y entonces te vas a sentir mal porque a uno le das excelencia y al otro mediocridad. Entonces no hay forma de ganar sirviéndole a ambos mundos. No hay manera de tener un pie en el mundo o un pie en el reino de los cielos. Y a veces la angustia del cristiano y la depresión del cristiano es por eso. Porque tratamos de caminar en dos mundos que son incompatibles y nuestra alma no lo tolera.
Nuestra alma, que es nueva, que es una nueva naturaleza que Dios ha creado, solo se deleita realmente por las cosas de Dios. Y cuando usted le mete mundo, se comienza a sentir mal, se comienza como a enfermar de la pancita, diríamos. Se comienza a sentir náuseas de cómo está viviendo, porque no puede vivir en ambos mundos. Nos sentimos mal porque no agradamos a Dios en todo. Y nos sentimos mal porque pecamos. Es ilógico vivir de esa manera, pero muchas veces vivimos. Otras veces lo he dicho, porque a veces de uno examina su vida, hace una introspección y comienza a pensar en las cosas que quiere, en las cosas que en su corazón le hacen falta. Pero yo he llegado a la conclusión, por práctica, de que a mí lo que verdaderamente me hace feliz, lo que verdaderamente me da gozo, lo que verdaderamente me da como sentido de identidad en Cristo, sentido de que estoy cumpliendo mi propósito, es evangelizar. A mí nada me hace más feliz que evangelizar, que compartir el evangelio a una persona. Yo termino como fortalecido, como si hubiera alzado pesas durante un mes y estuviera muy fortachón. Así de fuerte se siente mi alma, así de llena se siente mi alma, porque es el propósito para el cual el Señor nos llamó. O no se siente rico cuando usted entre dos posibilidades, una es pecar y otra es obedecer a Dios, usted escoge obedecer a Dios, aunque tal vez usted no quiera, pero usted se siente como victorioso en el Señor, porque estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Eso es lo que realmente le produce gozo al creyente, no las cosas de este mundo. A veces yo me he comprado cosas y como les decía ahora, ya pasó una semana y mira lo que gasté. Pero cuando evangelizo a alguien, perdura. Y me motiva para volverlo a hacer. Me motiva para seguirlo haciendo y seguir buscando al Señor. No se puede vivir en dos mundos. ¿Qué acciones debemos tomar? Versículo 20. Si no tenemos que hacernos tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Allí o allá es donde realmente vale hacer tesoros, porque allá es donde está preservado, allá es donde están guardadas tus coronas que el Señor te va a dar por tu obediencia a Él, no aquí en la tierra. Lo que sea que hagamos temporal aquí se va a quedar, no es más que hojarasca. Nosotros queremos el oro, la plata y las piedras preciosas que el Señor tiene reservada para los que le aman. Aquellas coronas que el Señor nos va a dar, que nosotros después, como dice Apocalipsis capítulo 4, vamos a arrojar delante de Él en adoración. Yo quiero tener tantas coronas como pueda tener para poder devolvérselas a Él, porque Él me las dio. Porque todas las buenas obras que nosotros hacemos, dice la palabra de Dios, que fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ni siquiera nosotros las producimos. Es como que Dios las pone ahí y usted decide si la hace o no. Por eso es que nosotros al final de los tiempos arrojamos nuestras coronas delante de Él. Y versículo 25, la parte B. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sí? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Totalmente. Claro, entendamos el contexto, ¿verdad? Para ellos en aquel tiempo, vestir, comer y tener un techo eran necesidades realmente imperiosas. Ellos realmente todos los días tenían que luchar por el alimento. No es como usted y como yo, que abrimos la reja y ahí está la comida. Y abrimos el agua y ahí, no, ellos tenían que ir a un pozo. Si no tenían buena ropa para el invierno, podían morir. No es como nosotros. Entonces las necesidades de ellos eran reales. Y aún así, el Señor les está diciendo, no se preocupen por eso. ¿Cuáles son tus necesidades? Piénsalo, ¿cuáles son? No son comida, ni bebida, ni ropa. Eso tenemos en abundancia. Yo no creo que nadie haya amanecido en el parque de Acerría el día de hoy. Sino que son otras cosas que nosotros llamamos y categorizamos como necesidades y realmente no lo son. Entonces no es la vida más que todo eso, por supuesto, porque la vida es Cristo. ¿Qué implica esto? Implica un cambio de mentalidad, implica un cambio de mi cosmovisión que solo va a venir con la oración, con la lectura de la palabra de Dios, con la comunión. Solo así va a cambiar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de actuar.
Para no complicarnos mucho, ¿por qué razón no buscamos a Dios de todo nuestro corazón y nuestra alma? Porque no queremos. Así de simple. Nuestro libre albedrío, entre comillas, nuestro libre albedrío está sometido a la intensidad de mis afectos. ¿Ok? Entonces, la intensidad de mis afectos va a definir las decisiones que yo tomo. ¿Por qué no busco más a Dios? Porque no quiero. Porque vamos a poner un montón de excusas. Porque no tengo tiempo, que porque esto, que por lo otro. No, porque no quiero. Porque si usted quiere algo, sea lo que sea, usted lo hace. ¿Qué no hace un hombre cuando está enamorado de una mujer? El día 24 horas lo comenta el día 28, no sé cómo, pero lo hace para ir a verla. Hacemos cosas increíbles, sacrificios grandes cuando queremos algo. ¿Por qué? Porque los afectos de nuestro corazón van en esa dirección. Si los afectos intensos de mi corazón van hacia Dios, yo voy a escoger a Dios. Yo voy a escoger buscarlo. Porque yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y por qué entonces no oro como debería? Porque no quiero hacerlo. No nos mintamos. Más bien que eso nos ayude a orar para que el Señor cambie los afectos de mi corazón. Pero no solo es pedírselo al Señor, es también buscándolo en su palabra. Entre más yo lo busco en su palabra, más yo quiero de Él. Entre más yo lo conozco, más confío. Es como un ciclo, ¿verdad? Pero si yo no estoy buscando al Señor y me estoy alimentando de la carne, ¿qué es lo que más voy a querer? Carne. Pero entre más busco al Señor, entonces más tengo esa sed, como el siervo que brama por las aguas. Del versículo 25 al versículo 32. ¿Cuál es la base motivacional como para ejercer este arrepentimiento que tanto ocupamos? Del versículo 25 al 32. Perdón, del versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por supuesto que sí. El bendito Hijo de Dios murió por ti. ¿Cómo no vamos a valer más que los animales que Dios cuida? Brinquemos al versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Sí. Por supuesto que sí. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que ocupemos para esta vida? Todas las cosas que ocupemos para esta vida. Todos lo pueden decir porque, como somos tan pocos, hemos conocido las pruebas que todos han pasado. Y cuando todos han pasado momentos de necesidad, yo creo que a nadie le ha faltado la comida. ¿Usted cree qué es? Porque tiene una iglesia que lo soporta, ¿sí? Pero es que hay un Dios que está sobre esa iglesia, que hace cosas sobrenaturales que usted no tiene ni idea, para que llegue pan a su mesa, para que llegue ropa a su closet, para que en el momento de mayor necesidad llegue el trabajo que usted tanto estaba esperando. Porque Él tiene cuidado de nosotros. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ese es el punto principal. Mi Padre sabe de todo lo que yo necesito. Sabe todo lo que quiero también. Pero no es importante lo que yo quiera, sino que Él sabe lo que yo necesito, lo que yo requiero realmente para mi vida, y me va a dar eso. Y cuando yo lo acepto en mi corazón, cuando yo lo acepto y lo hago una norma de mi vida, un principio de mi estilo de vida, ya las situaciones difíciles que vengan a mí no me van a afectar tanto. Y esas cosas materiales o inmateriales que yo tanto deseo, que yo siento que si no las tengo voy a morir, me doy cuenta que si no las he recibido, es porque o no es el tiempo de Dios, porque Dios sabe que no las necesito. Pero tengo la certeza de que Dios me va a dar todo y absolutamente todo lo que yo necesito. Porque Dios ha prometido que así como me salvó, va a preservar mi vida para el día de la redención. Y si yo muero en este lapso es porque el Señor decidió que será
el término de mi vida. Pero ya mi vida espiritual está rescatada por el Altísimo Dios. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y no es que no podamos ponerle al Señor en petición todo lo que tenemos en nuestro corazón, porque podemos hacerlo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Abba. Pero siempre entendiendo que el Señor, que yo quiero que el Señor me dé lo que yo necesito, no lo que yo quiero, lo que yo necesito para darle gloria a Él, lo que yo necesito para crecer en Él, lo que yo necesito para conocerlo a Él, para servirle más. Y si lo que yo necesito es un momento difícil, va a venir un momento difícil. Pero lo voy a recibir con el entendimiento de que el Señor está formando a su bendito Hijo en mí. El eje central del pasaje está en el versículo 21. Porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que sea tu tesoro, allí va tu corazón detrás. Lo que sea tu tesoro, tu corazón va corriendo tratando de alcanzar ese tesoro. Si mi tesoro es Cristo, ¿a dónde creen ustedes que voy a correr? Es como las parábolas que el Señor nos dio acerca del reino de los cielos. Un hombre encontró un tesoro escondido y lo volvió a esconder y vendió todo lo que tenía, se deshizo de todo, porque ese tesoro que encontró era lo más maravilloso y lo más grande que nunca, jamás había conocido en su vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo es así. Es el tesoro más maravilloso que nunca habíamos conocido en la vida. Es nuestro Salvador, es nuestro esposo, es nuestra roca firme, es nuestro amigo fiel. Es aquel que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Es mi buen pastor, es mi luz, es mi pan, es mi agua de vida, es mi todo. Él es el bendito omnipotente que se hace semejante a nosotros para caminar en este desierto de nuestra peregrinación y poder entender nuestro dolor y ayudarnos en todas nuestras tribulaciones y en todas nuestras tentaciones. Entonces, cuando yo veo a Jesús como ese tesoro, yo voy a querer más de Él. Y entre más veo ese tesoro, entre más escarbo en esa montaña infinita que es Él, más me asombro, y entre más me asombro, más quiero de Él. Y entre más me asombro de lo que Cristo es para mí, más lo quiero compartir. Porque cuando algo nos asombra, lo primero que hacemos es querer decírselo a alguien. Prueba este restaurante, vea esta película, escucha esta canción. Ve a este Señor, ve a este Salvador, ve a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que sea mi tesoro, allí va a ir mi corazón. Oremos. Padre amado, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno. Has sido infinitamente bueno con cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, por seguir bebiendo de esas cisternas rotas que no retienen agua, por seguir bebiendo de esa agua empozada que solo nos hace mal. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y cambies nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de obrar, para que solo tengamos necesidad de esa agua de vida que solo tú puedes dar, Señor. Te glorificamos, Señor, te bendecimos porque eres maravilloso para con nosotros, porque nos has salvado de nuestros pecados, porque cada día son nuevas tus misericordias, Señor, porque no nos has dejado ningún día sin pan, porque no nos has dejado ningún día sin vestido, Señor, porque suples todo aquello que realmente necesitamos y lo has hecho desde siempre, incluso en el tiempo en que no te conocíamos. Te alabamos, Señor, te amamos, te glorificamos, Señor, y yo te ruego de todo mi corazón que esta palabra la impregnes en nuestra alma con tu Santo Espíritu, Señor, que la unjas con aceite para que la podamos saborear, Señor, para que quede impregnada en nuestro corazón y podamos vivir por medio de ella. Amén. Alabemos al Señor.